Vamos a situarnos en el calendario, todo ese tipo de cosas. Así que la función se ha reducido a aquellas cuestiones que están al alcance, tal es así que nuestro trabajo es voluntario, somos parte del organigrama, pero no pertenecemos a la función. A pesar de eso, nuestros blogs, etcétera, tienen la función OR, ¿cierto? Es decir, funcionamos como si fuéramos un ente oficial, un ente, en este caso estatal, municipal. Lo hemos hecho en varios sentidos, vamos a ver en particular después algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo. Cuando tomamos la función, nos encontramos que el Consejo ya tenía una cierta historia. Primero de todo, la ordenanza es, yo le diría, bastante avanzada para su época. Hoy hay nuevos paradigmas, hay necesidad de modernizar. Vamos a ir viendo después cuando lo veamos punto por punto. Por lo tanto, heredamos una serie de proyectos que nos pareció fundamentales continuar. Y está en el espíritu de seguir trabajando, porque el Consejo tiene una renovación periódica de mitad de su cuerpo anual. Es decir, todos los años cambia la mitad de su composición. Esto hace que el trabajo sea muy difícil, muy difícil. Hemos intentado una serie de mecanismos como para que esas disfunciones puedan ser resueltas. Y estamos en eso. Entre las cosas que luchamos por continuar es la de un censo. En un principio estaba más planteado como un directorio de actividades y de agentes culturales que como un verdadero censo cultural. Nosotros le agregamos dos aspectos que nos parecen básicos: el estudio del Producto Bruto Cultural, para saber cuál es el aporte de la cultura a la economía marplatense y saber cuánto es la mano de obra ocupada en el sector de la cultura, cuestión que nos parece fundamental para cualquier plan estratégico, que es una de sus funciones. Es decir, entre el mandato que hemos asumido es el de hacer un plan estratégico para la cultura. Desde ya, un plan estratégico, tal cual lo entendemos nosotros, involucra a todo el sector, incluyendo el sector público, y hay que hacerlo, y pensamos hacerlo, llevarlo adelante con colaboración del sector público y todas las organizaciones a distinto nivel estatal que puedan colaborar con nosotros. Ustedes saben que el último censo incluye la cuenta satélite de cultura. Es la primera vez que tenemos a nivel nacional, agregado aunque sea, al sector de la cultura. Podemos reconocer con todas las desventajas que tienen, toda la discusión que hay acerca de cuáles son las categorías que tienen que estar inscritas, etcétera, para que sea un diagnóstico realista. El sector informal de la cultura desde ya no se encuentra ahí involucrado, porque no figura en las cuentas públicas. Y el sector informal en la cultura es enorme, porque todos sabemos los problemas que tiene o la manera de trabajo que tiene el sector de la cultura, que por lo general es informal, y de múltiples asociaciones. Un grupo de teatro
está configurado para una o dos obras, se desconfigura, conforma otro, etc. Esto sucede normalmente. Y ni que hablar de aquellas expresiones culturales en la vía pública, que hoy en día ocupan y dan goce y satisfacción a tanta población como Mar del Plata lo puede observar en verano y también en invierno, es decir, los artistas callejeros. Considerarlo una ciudad creativa. Creo que nos sobran argumentos, lo que no tenemos los elementos concretos para demostrarlo, y eso ha sido el afán de todo este tiempo. Por otro lado, queremos honrar al sector de la cultura Mar del Plata en todas sus manifestaciones, hasta el enorme esfuerzo de las industrias culturales. Conocemos del valor de nuestros agentes culturales, la jerarquía, y además reconocemos que la ciudad es a la vez un enorme escenario para la actividad cultural. Por otro lado, la ciudad se ha vuelto un medio de comunicación, no solo de encuentro de distintos, de población de distintos orígenes, dado su carácter de ciudad turística, sino de residencia de inmigrantes laborales, que comenzó con su propia historia y que continúa hasta nuestros días. Se exportaba a los mercados de Buenos Aires, por ejemplo, pescado frío, pero existían industrias terminales sobre productos rurales, como los fideos Don Vicente, por ejemplo. Es decir, Mar del Plata tuvo ese desarrollo. Es decir, fuimos una ciudad que, además de ser turística, fue portuaria a partir del 22, del 17 o 14, como lo vamos a llamar, pesquera, y a la vez fue un ejemplo, primero de todo, de urbanidad, así como Buenos Aires, en el periodo que estamos hablando, fue la segunda ciudad latina del mundo, después de París. Y hoy en día nos orgullecemos de su carácter afrancesado, de su arquitectura, de su lugar, de sus grandes parques, etc. Mar del Plata también tuvo esa influencia, y tuvimos hasta sus mismos actores, parques de Taix, arquitectura de los grandes arquitectos, etc. Y a lo largo de la historia hemos ido acompañando este proceso en una renovación permanente. Hoy escuchamos en muchos de los discursos políticos decir el compromiso que tiene Mar del Plata con la renovación. Esto quiere decir de una ciudad que tiene una enorme dinámica. Esa misma dinámica la tiene el sector de la cultura. Yo creo que conviene pasar a ver los elementos más estructurantes, en una especie de informe de lo que es el concepto cultural, y después hacer algunos comentarios. Bueno, vamos a empezar. Bueno, escuchar la introducción del coordinador del Consejo de Cultura desde el año 2008. Estamos en condiciones de contarles brevemente cuáles son los objetivos generales, específicos, en lo que estamos viendo en este trabajo del Consejo Municipal de Cultura. En principio también creo que es importante resaltar que la visión de lo que es la cultura, que por supuesto compartimos, la visión de la cultura de la que hemos hablado mucho dentro del Consejo y que hemos tratado de llevar adelante mediante las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que no son demasiadas. Dentro también de esta conversación y esta necesidad de poner a la cultura en el centro, de la que siempre nos habla el arquitecto Deschamps y que nosotros también estamos desde nuestras áreas y trabajos específicos tratando de llevar adelante, también
nos parece sumamente importante que la gente conozca el Consejo Municipal de Cultura como herramienta de participación ciudadana, porque Mar del Plata también debe sentirse orgullosa de eso. ¿Qué quiero decir con esto? El Consejo Municipal de Cultura es una herramienta y su creación desde el año 2003 significó darle a la ciudad una característica muy importante dentro de lo que es el ámbito de la cultura. La ordenanza de creación manifiesta determinados objetivos generales, que los hemos visto, o sea, han pasado en las placas. Tienen que ver con la promoción y difusión de la cultura, con la elaboración del plan estratégico de cultura, pero también con una labor fiscalizadora del Consejo con respecto al presupuesto del área de cultura, a cómo funciona la Secretaría y un trabajo en permanente colaboración. Esto de que nos hablaba el arquitecto de Jean del censo cultural y del trabajo que significa eso como investigación, ha sido tomado como un trabajo de interés de la Secretaría de Cultura y lo hemos trabajado con el municipio en su departamento de estadística. La parte informal de la cultura o la necesidad de poner en valor y mostrar aquellos costados de la cultura que no son tan visibles porque no son formales justamente, tiene que ver con una de las labores más importantes, ¿no? Propulsar los proyectos culturales tanto en el partido como los que se consideren oportunos celebrar con otros municipios de la región y en el ámbito provincial, nacional e internacional. En ese sentido, en el ámbito internacional, el Consejo de Cultura durante el año pasado y ya desde el año 2008, les diría, estuvo haciendo todas las gestiones para concretar la adhesión del municipio de General Pueyrredón como miembro pleno de la Agenda 21 y finalmente el propio Consejo Municipal de Cultura ingresó en la Agenda 21 de la Cultura que agrupa a las ciudades y gobiernos locales del mundo. Por eso fue un paso muy importante en nuestra relación internacional. Resguardar las instituciones culturales del municipio velando por el carácter público de las mismas. Eso es muy importante también en la labor que hemos tratado de llevar adelante en la fortaleza institucional del Consejo de Cultura. Esto significa que nos hemos atenido nosotros y las gestiones anteriores absolutamente a lo que manda la ordenanza y hemos tratado de impulsar algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión del Consejo de Cultura que, como decía Héctor hace unos minutos, es necesario rever y lo haremos, por supuesto, desde el Consejo con el trabajo que se puede hacer desde legales y desde el Consejo Deliberante. Impulsar la creación de una radio municipal de cultura articulando sus programaciones con las expresiones artísticas y científicas, y eso lo hemos hecho cuando se hizo la asamblea por la ley de medios, participamos y demandamos la necesidad de que Mar del Plata tenga una radio pública, una radio municipal de cultura, en la que el Consejo de Cultura tenga parte del gerenciamiento, gestión junto a las demás instituciones, porque debemos recordar que en el Consejo de Cultura participan personas físicas y también instituciones. Como una breve memoria y balance de lo que hemos trabajado en los últimos 2 años. Pero, como siempre decimos, el trabajo del Consejo es permanente con respecto a los proyectos que vienen de antes, porque hay que ser sumamente respetuoso al trabajo que han hecho nuestros compañeros que se han ido del Consejo en esta renovación permanente. La integración de manera plena del municipio de General Pueyrredón a la Agenda 21 de la Cultura, perteneciente a la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y esto tiene que ver con el artículo 4, inciso L de la ordenanza 15.577. Ahí está. Quisiera agregar esto. Pareciera que nuestro país tiene como tradición insertarse en todo este tipo de cosas y después no cumplir los compromisos que ellos siguen. Este es uno de los puntos más graves. Por ejemplo, Mar del Plata, a partir de esta acción que hemos hecho, se compromete a llevar adelante los objetivos concretos
de la agenda de la cultura de los gobiernos locales. Este es un punto muy importante. Significa poner a la cultura como factor de desarrollo y pilar casi central en la función del desarrollo. Pero también Mar del Plata es miembro de las ciudades educadoras dentro del país. También pertenece a la red de ciudades del Mercosur. Cada una de ellas impone condiciones que en los hechos no se verifican. Cuando después analicemos algunos de los problemas en los cuales hemos tratado de intervenir, porque resultan algunas amenazas, vamos a ver en particular el fenómeno de las recomendaciones no atendidas y de las acciones contrarias a las recomendaciones que hemos como ciudad aceptado al firmar los acuerdos correspondientes. Justamente estamos viendo las fotos que tienen que ver con las presentaciones en audiencias públicas, en este caso en defensa de la Casa de la Cultura y de la ex terminal como centro cultural, en el que el Consejo Municipal de Cultura tiene asignado su lugar, su sede, su oficina desde el año 2004. Ya en agosto de 2004, el intendente Katz en ese momento asignó como sede el espacio de la terminal. Ese lugar está en la ley cedido al municipio de General Pueyrredón para ser usado como bien cultural y allí funcionar un centro cultural. Ese es uno de los proyectos que el Consejo ha llevado adelante, como también la preservación del patrimonio natural urbano, la defensa del arbolado de Avenida Libertad, en la audiencia pública la propuesta de ingresos alternativos a la ciudad para evitar que se cortaran los árboles de Avenida Libertad. Esto tiene que ver también con los acuerdos que la ciudad ha hecho a nivel internacional de defensa de su patrimonio natural y arquitectónico. Y, como decía Héctor recién, la necesidad del Consejo, cuando está haciendo la adhesión plena, de respetar esos compromisos. En el caso de la Avenida Libertad también tuvo que ver con una participación de toda la gente que sintió que esos árboles debían ser defendidos. Si quisiera hacer un comentario. Mar del Plata en este momento está seriamente amenazada porque son primitivos barrios, es decir, las zonas alejadas al centro, esto donde hoy vivimos, donde estamos, ¿no? Esto era una periferia. Estos barrios tienen el carácter de barrio. Hoy en día la expansión del microcentro está llegando a densificar estas áreas y se está perdiendo el carácter que tenía, pero además la función ambiental amortiguadora que tiene de la altísima concentración que está empezando a tener Mar del Plata. Este es un fenómeno no tenido en cuenta y advertido por el Consejo de Cultura. Está entre los pilares de la Agenda 21 de Cultura, el PUN, el tema del medio ambiente, el pilar medioambiental. Y hay que tener muchísimo cuidado respecto a ese tipo de temas. Los intereses urbanos, inmobiliarios, comerciales, etcétera, están llevando a destruir este pulmón. Pero junto con el pulmón, un recurso muy importante es la identidad. Cuando digo esto, quisiera explicarlo en estos términos. El chalecito marplatense, que prácticamente tiene mucho de mito, es decir, porque los chalés marplatenses se han hecho en muchas partes del país, en antecedentes también anteriores a Mar del Plata, era el prototipo de vivienda de los sectores de la pequeña burguesía de la época del 50. Esos elementos tenían dos aspectos configurantes que eran fundamentales: los retiros y el fondo, retiros de pequeños jardines y fondos con terreno absorbente. Eso, con la nueva construcción
de estas zonas se está perdiendo terreno absorbente con todo lo que significa, y se está perdiendo el arbolado público, porque ustedes verán que se está permitiendo construir sobre línea municipal, obviando centros ejemplos que hay, que lo podemos ver, por ejemplo, en la misma calle Colón, un edificio que está retirado, que no se mantiene en la línea y que tiene terreno absorbente al frente. Los árboles con edificios en altura sobre línea municipal no pueden desarrollar su proyecto. Estos elementos hacen a la acción cultural, si la vemos desde los puntos que estamos hablando, la Agenda 21 de la cultura. Bueno, sobre esto se habla muy poco, hasta se discute acerca de cómo hacer para acelerar el proceso de ocupación, y en eso están comprometidos muchísimas instituciones que por ética debieran comprender de que es necesario defender la calidad ambiental, y eso hace a una cultura, la cultura general, la cultura ciudadana, la cultura en general. Pareciera que tenemos déficits culturales profundos y en muchos temas. Esta es una de nuestras preocupaciones. Bueno, por otro lado, también el Consejo ha participado en la Feria del Libro, ha intentado participar en el Festival Internacional de Cine, por ejemplo, como está presente en su ordenanza de creación, que el Consejo debe participar en la organización del Festival Internacional de Cine, del Festival de Muralistas, también de la Feria del Libro, y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta positiva en ese sentido. O sea, no hemos participado en la organización, pero sí hemos aprovechado cada una de las oportunidades que hemos tenido para contarles de qué se trata el Consejo de Cultura. Simplemente porque no es por una cuestión de fanatismo con determinadas cuestiones, sino realmente crean que cada uno de los que participamos en el Consejo creemos que esto es una herramienta de participación ciudadana, y nos lleva tiempo poder debatir y poder consensuar y acordar en cada reunión cómo debemos nosotros proceder en el marco de lo que nos fija la ordenanza, fijándonos nuestras pautas de acción por medio de un reglamento que es también el que va reglando, normando nuestra actividad, y finalmente también tratando de que esto no imposibilite o hacerlo lo suficientemente flexible como para poder además hacer estas cosas, o sea, llevar estos proyectos adelante, que como estábamos comentando, algunos han tenido algunos pasos en concreto. Y, por ejemplo, agrego a lo del censo cultural que eso significa para el Consejo y también para las personas que están participando dentro del organismo municipal un insumo básico para poder hacer el plan estratégico de cultura, porque es imposible hacer un plan de cultura si no se conoce cuál es el estado del sector de la cultura. Es decir, la función del Consejo de Cultura es la de fiscalizar todo el gasto en materia de cultura que tiene la ciudad, incluido aquellos que podrían estar enmascarados, encubiertos, solapados, etcétera, en actividades como la turística u otro tipo de actividad. Es decir, en su creación estuvo la idea de tener un ente de distribución participativa de los recursos destinados a cultura. Y esto es un elemento que el sector de la cultura debiera apoyar, a no ser que estén siendo beneficiados con el mecanismo de otorgamiento de recursos que existen en nuestro país y en muchos de nuestros consejos de cultura, que son escasos. Entonces es un ejemplo que tenemos con un consejo de cultura. Bueno, no sé
Si te parece abrir un poco es del partido de General Pueyrredón. Y tenemos que tener muy claro de lo que es la ciudad hoy en día. Hoy Mar del Plata es una ciudad conurbada. Así como el barrio de la Estación era el barrio más alejado que tenía Mar del Plata a principios del siglo. Hoy en día, Camé, por ejemplo, es prácticamente un barrio de Mar del Plata. Está a menos de 10 minutos de la Avenida Constitución, que es un centro de servicio fundamental. Estas cuestiones las tenemos que empezar a pensar. Mar del Plata hoy en día es prácticamente un continuo urbano, a través de sus ejes viarios principales, de sus áreas de asentamiento logístico, etcétera, Batán, los parajes, etcétera. Todos esos lugares hoy conforman una especie del Gran Mar del Plata, que es el partido General Pueyrredón. Y estamos hablando no solamente de un territorio político, estamos hablando de un enorme recurso en lo cultural y lo natural. Tal vez hoy en día la ciudad de Batán tenga un potencial multicultural que no lo tiene el resto de la ciudad, por asimilación de lo que han sido las primeras ocupaciones de los inmigrantes laborales que vinieron del resto del mundo y de los países limítrofes y de nuestra propia provincia. Hoy en día ese fenómeno se están dando en muchos de estos parajes o áreas rurales. También se está afectando el patrimonio natural y también se está creando riqueza y cultura con la nueva forma de producir rural. El cinturón que tenemos es un cinturón riquísimo en naturaleza, en recursos y yo les diría en capital cultural. Y esta es la nueva ciudad que tenemos. Y en ese plan estratégico, la visión que tenemos que tener es una visión prospectiva. Es decir, pensar, no solo crear un diagnóstico, pensar hacia el futuro. La idea del Consejo es instalar a Mar del Plata como ciudad cultural y como ciudad creativa. Lo muestran todas las manifestaciones que leemos en los diarios todos los días, en materia de la ciencia, en materia de las manifestaciones culturales, artísticas, etc. En la cantidad de encuentros, convenciones, actos, manifestaciones de todo tipo. Mar del Plata es eso y creo que nos debemos legitimar esto e incluir a Mar del Plata en las agendas. No solo en las del cine, por ejemplo, sino en las agendas internacionales con estos nuevos criterios. No solo basta pertenecer, hay que honrar a lo que se pertenece y hay que lograr legitimación a través de los propios hechos. Bueno, Consejo Municipal de Cultura. Las relaciones que debiéramos tener de todo tipo, con otras ciudades, con otros todos lugares. los años en evolución, todos los años entran por mitades 14 o 15 personas nuevas y al año siguiente 14 o 15 se van. Entonces es una evolución constante, a pesar de que podemos estar 2 años y después renovar 2 más, es constante la renovación. Y a veces cuesta mucho ponerse, como alguien diría, en órbita para trabajar las cuestiones del Consejo. Hoy teníamos ilusión de que estuvieran presentes todos los nuevos inscriptos, pero yo no veo muchos de los que están. Claro, voy a retar a los que están. Los que están les voy a decir gracias. Pero como hace el padre en la misa, que retan los que van a misa. No. Diagnóstico y medicina. Ese
sector informal de la cultura desde ya no se encuentra ahí involucrado, porque no figura en las cuentas públicas. Y el sector informal en la cultura es enorme, porque todos sabemos los problemas que tiene o la manera de trabajo que tiene el sector de la cultura, que por lo general es informal, y de múltiples asociaciones. Un grupo de teatro está configurado para una o dos obras, se desconfigura, conforma otro, etc. Esto sucede normalmente. Y ni que hablar de aquellas expresiones culturales en la vía pública, que hoy en día ocupan y dan goce y satisfacción a tanta población como Mar del Plata lo puede observar en verano y también en invierno. Cuando tomamos la función, nos encontramos que el Consejo ya tenía una cierta historia. Primero de todo, la ordenanza es, yo le diría, bastante avanzada para su época. Hoy hay nuevos paradigmas, hay necesidad de modernizar. Vamos a ir viendo después cuando lo veamos junto con por lo tanto, heredamos una serie de proyectos que nos pareció fundamentales continuar. Y está en el espíritu de seguir trabajando, porque el Consejo tiene una renovación periódica de mitad de su cuerpo anual. Es decir, todos los años cambia la mitad de su composición. Esto hace que el trabajo sea muy difícil, muy difícil. Hemos intentado una serie de mecanismos como para que esas disfunciones puedan ser resueltas. Y estamos en eso. Entre las cosas que luchamos por continuar es la de un censo. En un principio estaba más planteado como un directorio de actividades y de agentes culturales que como un verdadero censo cultural. Nosotros le agregamos dos aspectos que nos parecen básicos: el estudio del Producto Bruto Cultural, para saber cuál es el aporte de la cultura a la economía marplatense y saber cuánto es la mano de obra ocupada en el sector de la cultura, cuestión que nos parece fundamental para cualquier plan estratégico, que es una de sus funciones. Es decir, entre el mandato que hemos asumido es el de hacer un plan estratégico para la cultura. Desde ya, un plan estratégico, tal cual lo entendemos nosotros, involucra a todo el sector, incluyendo al sector público, y hay que hacerlo, y pensamos hacerlo, llevarlo adelante con colaboración del sector público y todas las organizaciones a distinto nivel estatal que puedan colaborar con nosotros. Ustedes saben, el último censo incluye las cuentas satélites de cultura. Es la primera vez que tenemos a nivel nacional, agregado aunque sea, al sector de la cultura. Podemos reconocer, con todas las desventajas que tienen, toda la discusión que hay acerca de cuáles son las categorías que tienen que estar inscritas, etcétera, para que sea un vamos a situarnos en el calendario, todo ese tipo de cosas. Así que la función se ha reducido a aquellas cuestiones que están al alcance, tal es así que nuestro trabajo es voluntario, somos parte del organigrama, pero no pertenecemos a la función. A pesar de eso, nuestros blogs, etcétera, tienen la función OR, ¿cierto? Es decir, funcionamos como si fuéramos un ente oficial
un ente, en este caso tasa municipal. Lo hemos hecho en varios sentidos, vamos a ver en particular después algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo.